Buenas tardes. En el marco de las Jornadas Internacionales del Centenario de la Huelga Rural Patagónica, conflictos obreros de principios del siglo XX, vamos a desarrollar el panel Arqueología de la Mala Vida, una aproximación a la historia social de la prostitución reglamentada argentina a principios del siglo XX. En el marco de los 100 años de las huelgas rurales en la provincia de Santa Cruz, se propone pensar las experiencias de trabajadores y trabajadoras en el conflicto. Entre los sujetos del proceso histórico denominado como Patagonia Rebelde, las prostitutas tuvieron una importancia particular desde donde podemos pensar las dimensiones e implicancias políticas de sus acciones. En este marco, proponemos adentrarnos en la historia de la prostitución en Argentina, desde el estudio de diferentes coordenadas territoriales y las tensiones entre los discursos y prácticas que abordaron esta actividad reglamentada durante las primeras décadas del siglo XX. La propuesta reside en establecer un recorrido problematizador de las dinámicas de la prostitución reglamentada en una de las capitales productivas del país, como es el caso de Rosario. Así también, recorrer las lógicas que dominaron las tensiones existentes en una coordenada muy distinta a la urbana, como lo es el ámbito rural del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Ambos casos, disímiles territorialmente, con diferente impacto, proponen analizar los discursos, estrategias, mecanismos y lógicas que imprimieron sentidos en los cuerpos de las mujeres públicas y el rol activo de ellas en la ejecución de la regulación. Esta perspectiva sobre la historia de la prostitución permite el análisis del grado de intervención de las prostitutas y da cuenta de un sistema de mediaciones donde políticos, médicos, prensa y hasta comerciantes discuten sobre la estructura en la que debe sostenerse la dinámica prostibularia, así como la construcción de sentidos sociales y políticos. En esta tarde nos acompañan dos especialistas en las temáticas, colegas y amigas, a quienes me resulta un placer inmenso compartir este panel. La doctora María Luisa Mujica, de la Universidad Nacional de Rosario, es profesora de enseñanza media y superior en Historia y licenciada en Historia, títulos otorgados por la Universidad Nacional de Rosario. Es maestro en Ciencias Sociales con mención en Sociología por Flaxo y doctor en Humanidades y Artes con mención en Historia, también por la Universidad Nacional de Rosario. Ha realizado estudios postdoctorales en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora asociada con funciones de profesor titular de la materia Teoría de la Historia en la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Rosario. Dirige la maestría en Historia Sociocultural de la Universidad Nacional de Rosario, en la que también dicta cursos y seminarios. Publicó numerosos artículos, capítulos, textos, traducciones, reseñas de libros y revistas, especialmente sobre la prostitución reglamentada en Rosario en el siglo XIX y principios del XX, como La ciudad de las Venus impúdicas, Rosario, Historia y Prostitución, entre 1874 y 1932, publicado en 2014, Sexo bajo control, la prostitución reglamentada, un escabroso asunto de política municipal, Rosario entre 1900 y 1912, y otros en coautoría como Rastrear memorias, Rosario, historia y representaciones sociales, entre 1850 y 1950, Las batallas por la identidad, imágenes de Rosario de 1850 a 1955, Los desafíos de la modernización, Rosario 1890-1930, Territorio, Memoria y Relato, en la construcción de identidades colectivas, y Espacio, Memoria e Identidad, perspectivas teóricas y análisis de casos. Fue becaria también del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario. La doctora Luciana Linares, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es profesora, magíster y doctora en Historia por esa misma universidad. Realizó instancias de investigación postdoctorales sobre ciencias sociales y medios de comunicación en Argentina. Se especializa en historia sociocultural de la salud y estudios de género. Pertenece al grupo de investigación de Historia Social Argentina, Centro de Estudios Históricos e INJUS. Es docente en la Facultad de Humanidades y en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dirige proyectos de extensión universitaria
en el partido de General Alvarado. Actualmente investiga la experiencia de personas con VIH y las dimensiones de acción comunitaria en tiempos de pandemia. Yo soy Eda Crespo, soy magíster en Historia, docente investigadora en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad de la Patagonia Austral, y también integrante de la Asociación Argentina para la Investigación de Historia de las Mujeres y Estudios de Género, y en el marco de estas vinculaciones institucionales y de redes asociativas y de investigaciones, los invito a escuchar a María Luisa en primer lugar y luego a Luciana. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización por habernos invitado, y por supuesto en especial a Eda Crespo, con quien nos une muchos años, ¿no?, de vínculos afectivos. Es un gusto estar acá y por supuesto compartir también este espacio con Luciana, que es una persona entrañablemente querida por mí. Un poco como vos señalabas, la idea del panel en este contexto era mostrar modos de funcionamiento de la prostitución en términos históricos en primer lugar, dado que las tres somos historiadoras, en el periodo que va entre fines del 19 y las primeras décadas del 20, y tomar un poco, mostrar contrastes entre espacios urbanos y espacios que Luciana ha definido como espacios rurales. En este caso voy a hablar de las particularidades que tuvo la prostitución regulada en la ciudad de Rosario. Para ello es necesario señalar que la ciudad de Rosario sufrió un proceso de modernización muy abrupto entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, y ese proceso de modernización se plasmó a través de distintas manifestaciones como estructuración política, económica, social, demográfica. Recordemos que la ciudad de Rosario es una ciudad portuaria, en la cual el flujo de entrada y salida de materias primas, digamos, es muy importante, ha sido muy importante en la época, pero sobre todo el flujo inmigratorio era muy notable en el momento, de modo entonces que en la ciudad, entre fines del 19 y las primeras décadas del 20, la circulación de población masculina era muy considerable, a punto tal que, por ejemplo, alrededor de 1887, casi el 57-58% de la población estaba configurada por hombres. Y en general la tasa ha sido superior al 53-54% en el periodo indicado. De modo entonces que una significativa cantidad de hombres solteros, casados, sin familia, circulaba por la ciudad, lo cual, en consonancia con modelos de sexualidad imperantes, los transformaba para la prensa o el poder político en especies de focos de libido contenida, que en cualquier momento podía derrapar sobre el cuerpo social, afectándolo en términos higiénicos, pero también en términos morales, ¿no? Focos de lascivia, de deseos sexuales, de lujuria desenfrenada, aparecían en las representaciones, digamos, epocales de la prensa. Y en ese sentido, especialmente para evitar además la difusión de las enfermedades de corte sexual, el Estado municipal aparecía como el encargado de evitar la difusión de las enfermedades venéreas, y con este objetivo se crearon, en consonancia con modelos europeos, lo que llamamos prostitución regulada, y los llamados también burdeles reglamentados. Por supuesto que el asunto de la prostitución era un asunto que excedió el mero marco municipal. La prensa, los vecinos, los médicos y también los personajes del mundo prostibulario se ocupaban permanentemente de hacer llegar sus demandas, y fruto entonces de esas discusiones es que surgieron reglamentos sobre el asunto. Y así, cuando digo reglamentos me refiero a que surgieron una serie de normativas entre 1874 y 1932 que se aplicaron específicamente sobre la prostitución. También es cierto que la prostitución como práctica es anterior a la existencia de las normativas, pero en ese periodo alcanzó sin duda una dimensión novedosa, porque pasó a ser pensada como mal social, mal necesario, irradicable, y al mismo tiempo fue pensada
como un oficio o una profesión acerca de la cual se podía, digamos, regular, se debía legislar, y entonces con estos objetivos de control de moral y enfermedades venéreas se crean estas ordenanzas. Sin embargo, la existencia de todas estas regulaciones no habla necesariamente de su efectividad, de su eficacia, muy por el contrario, de la permanente transgresión. La característica de este modelo regulado, que es, como sabemos, una invención de ninguna manera ex nihilo, sino que es una invención francesa, tiene en la ciudad varias patas. Por un lado, una dimensión que llamamos político-administrativa a través de estas normativas implementadas por el municipio, una pata sanitaria que tiene que ver con el rol de los médicos, que también están ligados a la asistencia pública, pero también hay médicos particulares imbricados en el asunto, lo que se llamaba por entonces policía sanitaria, otra dimensión que está ligada a, digamos, a la policía de las costumbres, y que era un órgano, en este caso también municipal, que se ocupaba del control de espacios, espectáculos, me refiero a los burdeles pensados como negocios, espacios públicos, etc. Y otra dimensión que está así específicamente ligada a la cuestión de la policía. La policía no es municipal, sino que la policía es provincial, depende del jefe político, y si bien hasta 1917 tiene un rol de acompañamiento, a partir de 1917 tiene un rol muy parecido al de la asistencia y al del municipio en este sentido. Lo que quiero decir entonces es que Rosario se transformó en el primer lugar donde se implementó en la Argentina políticas ligadas a la prostitución, y también el primer lugar donde se aplicaron políticas abolicionistas digamos, en el país. ¿En qué consistía un poco este modelo que llamamos modelo regulativo, prostitución reglamentada, etcétera? Consistía, como dije, no solo en reglamentaciones, sino en una serie de obligaciones que tenían las mujeres que querían dedicarse a la prostitución en términos legales, y también los espacios que se permitían para su ejercicio. Acordemos también que la prostitución era considerada en esa época como un asunto de estricta incumbencia municipal, no ni provincial ni nacional. Por eso cuando a veces vemos libros que dicen la prostitución en la Argentina en este periodo, pues es simplemente un anacronismo, porque la prostitución es un asunto de política municipal, local, comunal, como les en cualquiera de las manifestaciones. Entonces pensar una historia de la prostitución en la Argentina significaría pensar en analizar distintos tipos de experiencias que son municipales, no nacionales por lo menos, hasta 1936 que Argentina se hace abolicionista. ¿En qué consistían entonces estas regulaciones? Como dije, recaían sobre mujeres y sobre casas de tolerancia. Las mujeres debían tener 18 años. Rosario usa el Código Comercial y no el Código Civil, que establece en 22 la edad para que las mujeres se inscriban en el registro público, con lo cual, si bien constantemente se alude a cuestión de corrupción de menores, en Rosario el principal corruptor de menores sería el Estado municipal, que dice proteger a la propia población. Pero eso no se modificó hasta 1932, eso significó muchísimos conflictos en distintos momentos. Entonces, las mujeres tenían que tener 18 años, se anotaban en el registro público de la asistencia en un sector que se llamaba dispensario de salubridad, en distintos momentos se anotaban también en el municipio, el propio consejo deliberante tuvo distintos nombres, consejo ejecutor, etcétera, que también se ocupaba del asunto de acuerdo a las distintas sedes. Por otro lado, las mujeres debían hacerse controles bisemanales, o sea, dos controles por semana, controles que eran de salud, y
tenían que portar una libreta sanitaria, o también a veces llamada cartillas, en la cual el médico, en general el médico de la asistencia, era el que anotaba muy minuciosamente el estado en que se encontraban, el estado sanitario de estas mujeres, si estaban en su periodo menstrual no debían trabajar, o si estaban enfermas, debían ser remitidas a lo que se llamaba en Rosario el sifilicomio, no sifilocomio, en Rosario se llama sifilicomio municipal, que en realidad era una dependencia de la asistencia, pero que funcionaba en el Hospital de Caridad por lo menos hasta 1918. Luego se fusiona con el dispensario de salubridad. El dispensario no era pensado como lo pensamos actualmente, sino que el dispensario era una dependencia que se ocupaba exclusivamente de la prostitución regulada, solo que a partir del 14, cuando se crea uno de los barrios prostibularios más importantes, se fusionan sifilicomio y dispensario, aunque sigue quedando la vieja sala del sifilicomio que se crea en 1890, y en ese caso a la noche para los trabajadores se les permite hacer algunos controles, pero siempre un asunto relacionado con la regulación de la prostitución. El registro o inscripción, además de los controles de salud, va acompañado de una entrega de fotografías. Las mujeres entregan varias fotografías que van a la libreta, que tiene la policía, que tiene la asistencia, pero además en Rosario las mujeres entregan otra foto que se exhibe como las galerías de ladrones en el propio dispensario de salubridad. Por eso algunos comentaristas, y también a partir de 1903 esto se elimina porque consideran que las mujeres no quieren estar exhibidas en un espacio como es, digamos, como es el de la asistencia. Por otro lado, digamos, también había una serie de prohibiciones que tenían que ver con digamos, con las mujeres, prohibiciones que aludían a no exhibirse en las puertas, en las ventanas, prohibiciones que indicaban que las mujeres tenían que hacerse los controles, que si estaban enfermas eran compulsivamente trasladadas al sifilicomio, aunque en el siglo XIX se podían recuperar en las propias casas de tolerancia o en los domicilios, y eran las regentas las que se ocupaban del asunto. También estas mismas normativas regían tanto para las regentas, que eran las responsables, en general prostitutas o ex prostitutas, que articulaban la relación entre el burdel, las mujeres y el mundo exterior, la policía, la asistencia pública, etc. Y para ellas regían, igual que para el personal doméstico, las mismas obligaciones. Por otro lado, entre las prohibiciones, digo, estaban vivir en el propio burdel, no moverse de allí, salir o entrar en determinados horarios. Más allá de estos enunciados, todo esto era transgredido. Y por otro lado, también, si alguien quería ser eliminado del archivo o del sistema de registro, debía hacer algunos pasos, que era o casarse, o tener la anuencia de una persona considerada decente, o bien la muerte. También esto era objeto de ser transgredido. Constantemente las mujeres se exhibían con trajes ligeros, hacían escándalo en la puerta de los burdeles, en distintos lugares, en los teatros, paseándose con carruajes descubiertos, lo cual permitía que la prensa hablara de hordas de mujeres que asolaban el centro de la ciudad. Y estaba prohibido, por lo menos en el siglo XIX, no solo el ejercicio de la prostitución estando en periodo menstrual, sino también estando embarazadas. Luego de un mes eran expulsadas del lugar. Sin embargo, esto desapareció en el siglo XX, lo cual quiere decir que tanto el ejercicio de la prostitución durante el periodo menstrual o estando embarazadas serían probablemente algunas cuestiones aceptadas en los burdeles. Por otro lado,
el burdel es el lugar donde, llamados casas de tolerancia, por entonces es el lugar permitido para el ejercicio de la prostitución. Esta obligación de vivir en el burdel recién se implementa o se impone de modo fehaciente a partir del siglo XIX. Más allá que hay una serie de normativas muy duras, por lo menos en términos enunciativos. Se establece, por ejemplo, que debía haber tanta cantidad de habitaciones en función de la cantidad de mujeres que había. En todo el periodo se permitían 5, 10, 15, 25. Pero, por ejemplo, en 1875, 76 hay 11 casas públicas y 44 mujeres. O sea que lo que quiero decir es que estos números eran también absolutamente transgredibles, ¿no? Además de que debía haber una habitación por cantidad de mujeres, se establece, siguiendo un poco toda la lógica del higienismo, determinada cantidad de aire, espacialización determinada, letrinas, baños, cada tanta cantidad de mujeres. La idea es que los burdeles son espacios muy modernos en general, porque Rosario tiene un tipo, a partir del 11, 14, tiene arquitectura de burdeles, o sea, lugares construidos ex profeso para ser burdeles, no son casas que se adaptan. Eso hace que todas estas normativas higienistas, que tienen que ver con cañerías de agua caliente y fría, duchas, etcétera, rejillas y demás, estén instaladas en la, digamos, en la normativa. Y al final, recién, cuando se está eliminando el sistema, en 1931, aparece como obligatorio la existencia de un aparato de dosis individuales, de una pomada que se llama Meshnikov, o del tipo a la de Meshnikov, que se expende y debe estar en cada una de las habitaciones. Eso no quiere decir que previamente no se hubieran utilizado otro tipo de lavativas y demás que eran para prostitutas o también para los clientes. La otra cuestión es que si bien las mujeres en general, cuando aceptaban inscribirse en el registro o formaban parte de las casas de tolerancia, solían asumir identidades alternativas. Cambiaban el nombre, se movían, contrariamente a estas representaciones de mujeres que están encerradas en los burdeles y no pueden salir, que es un poco la representación victimizadora a la que estamos acostumbradas. El mundo del archivo policial muestra un grado de movilidad, de nomadismo muy fuerte, como este nomadismo del nombre. Una de las cuestiones que también me llamaba la atención es que, a diferencia de lo que pasa en los burdeles franceses, donde las mujeres asumen como alias o como nombres alternativos aquellos que tienen connotaciones sexuales, en Rosario no, usan nombres súper etéreos, que a veces aluden a lugares o a otro tipo de referencias, sin mayores connotaciones sexuales, salvo uno, que es el de Safo, que es el nombre de la regenta del burdel más importante y más caro que tiene la ciudad, y uno, eso sí, de los más mentados de la Argentina, a punto tal que se fusionó el lugar con el nombre de esta regenta de 1916, cuando en realidad el nombre de ese burdel era El Paraíso. Como dije, esta condición de mujeres al frente de las casas de tolerancia en calidad de regentas es una condición que el Estado municipal exige recién a fines del siglo XIX, también para ponerse en concordancia con las normativas europeas, pero en el siglo XIX, desde que se crea, digamos, el sistema, había los dueños de las casas de tolerancia en general eran varones. Estas mujeres llevaban registros, debían informarle registros de las mujeres, debían acompañar a las mujeres a hacerse los controles sanitarios. A partir de 1917, en Rosario hay un doble sistema de prontuariado, para decirlo. No solo se inscriben en el registro de la asistencia, sino se inscriben en el registro policial. Entonces las regentas también las acompañan. Esto genera algunos conflictos entre las esferas provinciales y locales.
Por otro lado, con respecto a los burdeles, también había prohibiciones respecto a, por ejemplo, que estas habitaciones no tenían que tener ningún tipo de vinculación interna, externa, no tenían que tener ningún elemento que llamara la atención, como farolitos o cosas por el estilo. Sin embargo, esto era constantemente transgredido. Estaba prohibido, por ejemplo, la representación clásica de la victimización de la mujer encerrada en el burdel. Está ligado también a esta idea de que el burdel es una especie de gineceo. Justamente la idea de pupila tiene que ver con la madre del convento, y la regenta funcionaría un poco de ese modo. Pues esta imagen es completamente falsa. En el burdel no solo viven mujeres, en general viven mujeres solteras, pero hasta 1914 viven lo que se llaman a veces cafillos mantenidos, parejas, etc. No solo viven ellos, sino que a veces, y esto está totalmente prohibido, vive la familia, vive la regenta, vive la familia de la regenta, viven los mozos del café, viven los porteros del café y viven los niños, parientes de todos ellos. Con lo cual, esta representación de gineceo es completamente falsa. El mundo del burdel, sin duda que impactaba en ese imaginario colectivo de la época, porque generaba desde fascinación y horror. El burdel aparecía como un lugar de expansión de los sentidos o de incitación, pero al mismo tiempo un lugar de sociabilidad esencialmente masculina, ¿no? Y para las mujeres era la posibilidad de conseguir salarios importantes, que a veces complementaban otros, y además trabajo ocasional y rápido. En el tango vemos permanentemente las representaciones de la costurera que dio el mal paso. Entonces, la idea era que no debían diferenciarse de cualquier vivienda común. Sin embargo, los burdeles había marcas que eran marcas que después voy a mostrar a través de algunas imágenes, como medallones de mujeres con flores, remedando torsos de mujeres que remedan a la Revolución Francesa. En otros casos, lo más lujurioso es la imagen de Leda y el cisne, que condensaba simbólicamente las especulaciones lujuriosas de la época, porque vemos una mujer que tomaba a un animal, a un cisne, perro alado, etc., la tomaba por el hocico, y de ese modo se condensaba entonces esa representación de mujer, placer y animalidad. Y en otro caso vamos a ver que hay también un león que mira la escena, que parece remedar el paraíso perdido de Eva. Entonces este contraste entre noche y día, entre brillo y el recogimiento del hogar, el escándalo, el bullicio. Por ejemplo, en los burdeles no se puede vender ni bebidas alcohólicas ni orquestas, pero paradójicamente la municipalidad les cobra un impuesto para permitir que se haga todo esto. Por ende, digo, lo que constantemente nos encontramos es que hay tensiones, y que este tipo de imágenes entre estos lugares exhibidos de desenfreno, etcétera, apuntaban a estos lados más oscuros y más salvajes de los seres humanos, pero en términos de representación. Para ir cerrando, este modelo reglamentarista que aparece como fuertemente coactivo desde el punto de vista enunciativo, que intenta proteger la salud, la enfermedad, los comportamientos de las mujeres en la calle, intentan fabricar cuerpos femeninos, porque la prostitución está pensada en clave femenina. No solo crean también espacios permitidos, sino barrios permitidos en la ciudad donde se instalan o no se pueden instalar burdeles. Forman parte también de ciertas nociones respecto de un tipo de sexualidad instrumental, epocal, utilitaria, en la cual la prostitución era pensada como un espacio de líbido, de descarga de la libido masculina, como una especie de depósito o suerte de depósito seminal. Entonces, más allá de los esfuerzos disciplinadores, más allá de los discursos coactivos o autoritarios,
todo el tiempo encontramos transgresiones a las normativas. Mujeres que hacen escándalo, mujeres que se exhiben desnudas, mujeres que entran y salen del burdel cuando quieren, mujeres que viven en otro lado con sus parejas, prácticas clandestinas, se elude las visitas sanitarias y podríamos seguir enumerando otras. Nada más. Bueno, muchas gracias María Luisa. Luciana. Bien, voy a compartir pantalla para avanzar en la presentación. Antes de empezar, quería no solo agradecer el espacio, para mí es un placer personal y un orgullo académico haber sido convocada por EDA y compartir este panel con mi maestra en estas temáticas y en mi formación como investigadora, como es María Luisa. Así que con los nervios de la ocasión, voy a compartir mi presentación con ustedes. La propuesta para pensar y para complejizar esta historia social de la prostitución, y como decía María Luisa, inconclusa y fragmentada, pero fascinante en esas dimensiones. Es aportar algunas consideraciones sobre qué sucede con la prostitución reglamentada en los ámbitos rurales, ¿sí? En esos espacios donde tal vez la historiografía no está acostumbrada a pensar las lógicas prostibularias, que fueron siempre asociadas al desarrollo de los ámbitos urbanos, de las grandes ciudades. Bueno, en el interior de Argentina, durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, al mismo tiempo que se va construyendo y constituyendo el Estado-Nación en el interior del país, va avanzando la reglamentación, porque la actividad prostibularia, como bien nos comentaba recién María Luisa, databa de años, pero ahora tiene un modelo de organización. Para empezar a pensar en estas dimensiones, les propongo esta frase de Michel Perrot, que nos abre dimensiones y nos abre perspectivas. Es decir, empezar a ver cuáles son las dinámicas en estos espacios que no representan las casas de citas más refinadas, que tienen, que están no solamente regidas por una normativa, sino pensadas en esos espacios, sino todo lo contrario. Vengo a proponerles el lado B de lo que recién comentaba María Luisa, ¿sí? ¿Qué pasa con las casas adaptadas? ¿Qué pasa con estas mujeres que ejercen la prostitución en esos ámbitos que escapan de la lógica de la urbanización de finales del XIX y principios del XX, en esas concentraciones de las grandes capitales, ¿no? ¿Qué sucede allá adentro? Podemos marcar algunas particularidades. ¿De qué nos sirve pensar en esos ámbitos rurales? Bueno, nos sirve para varias cuestiones. Primero, para ver las lógicas de circulación, para ver que el reglamentarismo en Argentina no es el mero trasplante de lo que está pasando en las grandes capitales, sino que en el reglamentarismo en el interior y en los ámbitos urbanos se va a imprimir idiosincrasia local, y que digamos, la reprobación de la actividad prostibularia en principio es moderada, ¿sí? Y esa vehemencia que va tomando ya adentrada la década del 30 es el acompañamiento de una circunstancia cultural, política y económica que está atravesando y que está cambiando el país, ¿sí? Es decir, la reglamentación hacia finales del 19 y principios del 20 no responde a esa valoración punitiva de qué es la actividad prostibularia, sino que en estos ámbitos urbanos va a acompañar el desarrollo de estos poblados. Bien, el caso que estudio y que vengo a comentarles de manera general es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde también va a haber una fuerte movilidad de mano de obra que va a estar o va a seguir en realidad
los tiempos de siembra y cosecha de las grandes unidades productivas de esa región de la provincia de Buenos Aires. Hacia finales del 19 y principios del 20, distintos movimientos de mano de obra masculina van a adentrarse y cambiar la dinámica de estos poblados, que empiezan de a poco a tomar una forma estatal, administrativa y económica más seria. Todos tienen distintos grados de desarrollo. Tomo el caso de Tandil, de General Pueyrredón, de General Alvarado y de Necochea. Podemos decir que Tandil es el estado municipal más consolidado de la época, pero hacia finales del 19 y principios del 20, el resto de los partidos municipales está en plena configuración, ¿sí? Y me parece que esa coordenada político-administrativa es bien interesante para ver cuáles son las tensiones que se establecen con la actividad prostibularia que se sanciona a pocos años aún, a 2 o 3 años de la fundación de alguna de estas ciudades. Les decía que las unidades productivas van a ser importantes también para entender no solamente la atracción de mano de obra masculina, sino también la proliferación de las casas de tolerancia, que van a tener un número mayoritario en digamos, en las esferas de influencia de esas grandes unidades productivas, así como de las canteras en esta región del sudeste. Eso va a crear distintos lazos de dependencia, porque muchas de las casas de tolerancia van a estar vinculadas, ya sea por propietarios o por redes políticas, con quienes administran estas unidades productivas en este sudeste bonaerense. Una de las características que nos llama la atención cuando abordamos estas ruralidades, o estos ámbitos rurales en realidad, es que en estas reglamentaciones sobre la actividad prostibularia va a haber elementos propios de cada uno de estos lugares. Es decir, no es simplemente la aplicación de una fórmula higienista de cómo se piensa la actividad o el control sobre la actividad prostibularia, sino que va a haber interacción con cómo piensa la administración pública a cada uno de estos espacios, la administración municipal. En estos lugares que componen este caso del sudeste bonaerense, también está la característica de hablar, ¿no? Hecha la ley, hecha la escala, ¿no? De hablar de centro y de periferia, es decir, de las ciudades cabecera de partido y qué pasa con los poblados que conforman la periferia, pero que son muy activos económicamente para el modelo productivo en ese momento. Bueno, la dinámica de la legislación, o en realidad de las ordenanzas municipales respecto a la reglamentación de la prostitución, va a proponer una serie de incisos y de artículos que se aplican en el centro, digamos, en la ciudad cabecera, y otros que se van a aplicar en las periferias, ¿sí? Es decir, esta cuestión geográfica también demarcando idiosincrasia y las lógicas económicas que van a tener digamos, cada uno de estos partidos. Se puede pensar la relación claramente entre modernidad, entre la llegada del Estado y la necesidad de legislar ciertas actividades, y vamos a ver que en algunos casos, por ejemplo en el caso del partido de General Alvarado, las implicancias de la aplicación de la reglamentación son muy altas para establecer los presupuestos, es decir, tienen una injerencia directa con la estructura presupuestaria del municipio. O sea, ahí hay modernidad, hay una preocupación real por la organización, hay un ímpetu legislativo, pero hay también una motivación de recaudación que va a tomar, que va a tomar el Estado municipal. Esto claramente se va a inscribir en las preocupaciones poblacionales de la época, de finales del siglo XIX y principios del XX, y sobre todo en la impronta de este modelo higienista que va a mediar distintos discursos médicos, discursos políticos, de los medios de comunicación, de los actores predominantes en cada una de estas comunidades de los ámbitos rurales. Cuando les digo ámbitos rurales, estoy pensando en estas coordenadas, ¿sí? Esta es la ciudad de Miramar,
cabecera del partido del General Alvarado. Esta es la cabecera del partido del General Alvarado. Podemos ver en el centro de la imagen 4 diagonales que derivan en 4 plazas y un radio de 12 cuadras donde se desarrollan actividades comerciales, hay viviendas, después es el espacio rural. ¿Sí? Esta es la llegada del tren en Mar del Plata, también para la misma época, entre la década del 10 y del 20. ¿Qué sucede? ¿Por qué traigo esta imagen? Porque me interesaba mostrarles que si bien Mar del Plata y el partido de General Pueyrredón están construidos en algún imaginario como la experiencia de los años dorados y de digamos, esta traducción que tiene la élite porteña por las ciudades balnearias, Mar del Plata también tiene una lógica interna particular. Se divide en dos, en la ciudad donde van a habitar durante 6 meses la élite porteña que viene de vacaciones, pero también en la ciudad de los pescadores, el pueblo de los pescadores. Y en el pueblo de los pescadores es donde van a proliferar las casas de tolerancia. Que estoy mirando yo, ¿no? Esta imagen es de Dionisia, de la localidad de Otamendi, es el centro del poblado, ¿sí? Y esta finalmente es el Hotel París en Necochea. ¿Sí? Lo que les quiero manifestar cuando hablo de ruralidad no es simplemente que estoy hablando de estancias o cascos de estancias, sino también de la administración del Estado en estas circunstancias, y cómo se construye la idea de modernidad también en estas circunstancias. Y que claramente con las imágenes me parece muy visible poder empezar a pensar las tensiones que allí van a darse. Dentro de las reglamentaciones en cada uno de estos lugares, digamos, ¿por qué nos interesan? Porque estamos mirando quiénes son estas mujeres y qué sucede sobre sus cuerpos. Lo primero que tenemos que decir es que las prostitutas o las mujeres que se dedican a la prostitución durante el periodo reglamentarista, en esta coordenada espacial que les acabo de mostrar, van a ser mayoritariamente argentinas, ¿sí? Y en sus fichas, si bien es verdad esto que dice María Luisa, que bien marcó María Luisa, para complejizar el asunto aún más, pueden cambiar el nombre, ¿sí? Cuando ponen el registro de dónde provienen, ¿sí? La mayoría de ellas ha circulado, o por lo menos menciona, distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, lo cual nos hace sospechar que están circulando, no sé si siguiendo la mano de obra masculina, pero sí circulando por ciudades o digamos, poblados que están muy activos en este modelo agroexportador de finales del siglo XIX y principios del XX. Hay un porcentaje de mujeres inmigrantes y que van a tener dentro de la lógica interna, de movilidad interna en las casas de tolerancia, un lugar muy, muy particular respecto a las mujeres argentinas, pero sí me parecía importante que romper con ese imaginario de que las casas de tolerancia vamos a encontrar solo prostitutas francesas o, digamos, inmigrantes, y ponerle la tonalidad que en realidad tienen. Para eso, les propongo pensar o presentarles 2 imágenes disparadoras que por lo menos me interpelaron cuando fui al acervo documental. Esta imagen corresponde a una ficha del Registro General de Prostitutas del municipio de Tandil. ¿Sí? Es de 1927, y a quienes vemos en imagen, por lo menos se registra con el nombre de Lila Rodríguez. Si analizamos la imagen, la vemos despojada de pieles, perlas, accesorios, peinados, todo aquello que adorne, posicione o denote algún estatus respecto a la imagen. Y si vemos, digamos, la circunstancia en la que la fotografía es tomada, tomo esta como caso, pero hay muchas que hasta tienen el mismo portón de fondo, podemos intuir que esta fotografía fue tomada dentro mismo de la Casa de Tolerancia. ¿Sí? El registro municipal accedía, se construía yendo a la Casa de Tolerancia, que de ninguna manera había sido construida para ser casa de tolerancia, sino que eran casas adaptadas a las regulaciones que va a tener en este caso Tandil.
Algo que les propongo pensar es quién es la propietaria. La propietaria va a ser Carrel y la regenta va a ser Carolina García. Tengan este dato en cuenta para mirar esta imagen. Ella es Blanca Carrel, ¿sí? En su ficha va a estar registrada como, en sus fichas anteriores, va a estar registrada como prostituta, por lo tanto, es que la foto ya fue que el registro y no fue dentro del espacio de la casa de herencia, que ya hay papeles y una opción del caso. No se escucha bien, Luciana, lo que está ¿sí? diciendo. No para el registro sobre el misma. Sí, Cuestión Luciana, particular de Tandil y que permite observar. ay, Sí. se nos congeló. Se congeló la imagen, pero bueno. Sí, A veces el uso también de los... de los powers, sí. ¿Ahí me escuchan? Se cortó. Sí, ahí está. Estamos. Bien. Les decía que el caso de Tandil, por el tema del registro y de la lógica de registro que tiene, que es la más desarrollada de las reglamentaciones en el sudeste bonaerense, tanto en cantidad de artículos como en especificaciones respecto a la materialidad de las casas de tolerancia, así como a lo administrativo de cómo llevar adelante el registro, nos permite observar la movilidad interna, es decir, en el caso de Blanca, ¿sí? Cómo llega y tiene un registro como prostituta y pasa ya en muy poco tiempo a ser propietaria de esta casa de tolerancia. Eso mismo va a ocurrir no solamente con la propiedad, sino también y mayoritariamente con la regencia de esas casas de tolerancia. En el caso de Tandil va a ser muy visible que la regencia va a estar casi que reservada para sí las prostitutas que son inmigrantes, ¿sí? Que son una especie en el imaginario de atractivo, ¿no? Digamos, hay una lógica de movilidad interna y de carrera o ascensos dentro de las mismas casas de tolerancia. Bien. La lógica de registro va a depender muchísimo también de la consolidación del Estado municipal. ¿Sí? Como les decía recién, el Estado municipal que mayor consolidación ha logrado en este periodo, en esta coordenada espacial, fue Tandil, y es también quien tiene atrás un médico higienista, como va a ser Fidenza, que en sus tesis de graduación lo que va a proponer es la reglamentación para Argentina. Es decir, él está problematizando aún antes de llegar a Tandil cómo debe, digamos, legislar o cómo debe sancionarse políticas públicas para el control de la actividad prostibularia. Cuando llega a Tandil va a ser absorbido por los debates legislativos sobre qué hacer con la reglamentación prostibularia, y Tandil va a ser una de las legislaciones más complejas en el sudeste bonaerense. Va a pasar algo similar en General Pueyrredón, no de la mano de un médico en particular, sino por, digamos, la injerencia de los socialistas en el Estado municipal. ¿Sí? Los socialistas discuten con conservadores sobre las ventajas del control de la actividad prostibularia, y los conservadores, los argumentos que van a exponer es que cómo el Estado va a echar luz a algo tan reprobado como la prostitución.
¿no? En esos debates, en el Consejo, digamos, en el espacio legislativo, es que digamos, van a intervenir algunos médicos higienistas, pero principalmente, digamos, la política socialista allí va a tener otra voz, o la injerencia de los socialistas. En el caso de General Alvarado, la reglamentación tiene pocos artículos, sí tiene una definición muy específica de qué es ser prostituta y cómo dejar de serlo, pero digamos, es digamos, el municipio más incipiente de la región, y eso también lo expresa en su lógica reglamentarista. Sí va a haber una especie de sensibilidad en común en la época, ¿sí? En el momento en que van a sancionarse estas reglamentaciones, ¿sí? Si miramos los medios, los diarios, si miramos las correspondencias a la propia municipalidad, correspondencias de vecinos a la propia municipalidad, las quejas no tienen en esta primera etapa, les diría en la primera década del siglo XX, no van a tener una connotación real. Las quejas tienen que ver con lo que sucede cuando, no sé, hay una fiesta dentro de la casa de tolerancia, pero no tiene que ver con la imagen de la prostituta, ¿sí? No van a exponer la desnudez de estas mujeres o los escándalos que pueden generar, sino digamos, lo que sucede cuando se habilitan otras actividades, además de la prostitución, en las casas de tolerancia, ¿sí? Eso es en un primer momento. Después, hacia la década del 30, sí, y en el caso de Necochea eso va a ser muy notorio, los vecinos directamente le piden al Estado municipal que saque las casas de tolerancia, porque ahora se abre o cambió el edificio de uno de los colegios, digamos, con mayor matrícula de Necochea, y los chicos tienen que pasar por frente de una de las casas de tolerancia para llegar al colegio, y lo que van a argumentar las regentas es que ellas cumplen con la normativa, con esa normativa con la que se fundó o digamos, se estableció la acción de esa casa de tolerancia en Necochea. Y digamos, los vecinos empiezan a juntar firmas y sí ya exponer, ya, por eso les digo, entre el final de la década del 20 y principio de la década del 30, cuestiones que apelan a la moral, ¿sí? Es más, le exigen tapiar las ventanas de las casas de tolerancia, ¿sí? Claramente esto no sucede, y en esa puja de intereses lo que consiguen la regencia de esta casa de tolerancia hasta la quita de impuestos. Esta casa, sobre todo el rol que llevan adelante las regentas de esas casas de tolerancia. Luciana, me parece algo que es interesante mencionar, ¿de vuelta? Ahí volvimos a escucharte bien, sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Por favor. Ahí estoy. Sí, ahí está. Estas cuestiones de Estado y acción de las regentas, de lo que ser claramente de las tensiones existentes, pero sobre todo, y me parece interesante remarcar, es que la normativa higienista, es decir, cómo se están pensando estos espacios y cómo se van a reformular algunos artículos de las reglamentaciones, en algunos municipios va a ser una normativa higienista sin médicos. Ahí, sí, ¿Ahí está hasta bien? sin médico se te escuchó bien, sí. Bien. No sé qué pasa con la señal hoy. Bien. Estas tensiones, ya para ir cerrando, tienen que ver, van a estar relacionadas con el crecimiento de los espacios, con las lógicas de urbanización, con cómo va a cambiar hacia la década del 30 el contexto político de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que en la década del 30 va a gobernar Manuel Fresco, que representa
al ala más conservadora de la provincia, y eso va a revitalizar una vez más, los debates entre conservadores y socialistas sobre la actividad prostibularia. Y va a manifestar de alguna u otra manera las pujas para con el Estado municipal, las pujas entre distintos actores de la sociedad, pero también sobre el reclamo y derechos que van a tener o que van a considerar como propios las regentas de estas casas de tolerancia. Es decir, van a empezar a denunciar la no presencia de médicos en los controles y el acto solamente recaudatorio de parte del Estado municipal y de parte sobre todo de los agentes de control de ese Estado municipal. Una cuestión más que me interesaba mencionar es el tema de las fuentes, y que en esta complejidad que plantea la no normativa, digamos, nacional y sí municipal de cada uno de estas coordenadas territoriales, la lógica de registro va a ser distinta. Y a nosotras como historiadoras eso nos propone un desafío que es el armado del acervo documental para empezar a estudiar estas temáticas. Acervo documental que también va a sufrir de alguna u otra manera las implicancias morales de la época, ¿sí? El recorte de fotografías, no sé, hojas arrancadas del registro, datos tachados, ¿sí? Que no implican que esas mujeres tenían derecho a que fueran retiradas del registro, pero aparecen anuladas directamente las fichas. Estas construcciones posteriores también son parte de, digamos, la valoración o la sanción de la moralidad sobre los archivos, ¿sí? Y además que no se presentan como homogéneos. Bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Perfecto. No las veía. Y eso es parte del desafío de pensar las dimensiones de la prostitución y pensar algo que es también que las políticas públicas que controlan o regulan la prostitución van cambiando con el tiempo según la sociedad, y sobre esos documentos también se van a imprimir esas sanciones morales. Hasta aquí la exposición. Bueno, muchas gracias, Luciana. No, por favor. Se me ocurría hacer algunas preguntas en relación a las cuestiones metodológicas, ¿no? Como que quedó muy claro que en el trabajo que comparten ambas hay un proceso muy importante de visibilización y de discusión hacia los modelos establecidos, como bien lo dijo María Luisa, ¿no? La imagen de las víctimas. ¿Cómo se construye una imagen diferente? Bueno, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes en el manejo de estos archivos? Que me parece que es sumamente importante para tenerlo en cuenta cuando uno trabaja zonas como las patagónicas, donde también estamos en un proceso similar de procesos de municipalización en avance. No tenemos ciudades como las de Rosario, pero sí tenemos capitales, en el caso de los territorios nacionales, que podrían jugar un poco con el modelo que vos planteabas, y localidades más pequeñas. ¿Y qué pasa con lo que está por fuera, incluso hasta de esas pequeñas ciudades? Entonces, ahí quería un poco que reflexionaran y compartieran con nosotros, digamos, un poco los caminos a seguir para encontrarlas. Y creo que las imágenes en eso jugaron un lugar importante. Bueno, a ver, para pensar algunas cuestiones en términos metodológicos, como vos decís, Eda, cuando yo empecé a estudiar el asunto de la prostitución, que como siempre digo,
no era ciencia normal, o sea, los temas de género eran considerados temas menores. Eso también era bastante dificultoso, no solo para emprender una investigación como este tipo. Estoy hablando de finales de los años 80. Yo me gradué con un trabajo sobre prostitución en el año 88 y después hice una tesis de licenciatura y demás. En esa época, una de las primeras cosas que me decían los grupos de mujeres que les interesaba, digo, que no tenían que ver con la academia, que no era feminista, nuestra universidad ahora dice que es feminista, pero en ese pasado no lo era, y sin embargo la prostitución era un tema que generaba mucho interés en términos de la divulgación. Entonces una de las cosas que me decían es que era que el asunto de la prostitución y las prostitutas eran invisibles. Entonces ese era como el primer preconcepto con el que yo partía dentro de ese background, digamos, como para empezar a investigar. Cuando empecé a mirar yo miré distintos tipos, digamos, de documentación muy variada. Creo que el tema de la prostitución y la prostituta son los grandes actores sociales del siglo XIX y XX. Tienen un rol fundamental en las ciudades, contrariamente a estos relatos, y digo, eso se ve muy bien en las novelas europeas, pero también se ve bien en muchas novelas urbanas del periodo, y tiene que ver con, digamos, con miedos sociales, con un conjunto de cuestiones. Pero pensaba que es, además, el asunto de la prostitución una vía para estudiar múltiples dimensiones de configuración de ciudades o de espacios, digamos, comunas, localidades como las que describió muy bien Luciana. Desde el punto de vista, digamos, yo empecé a mirar fundamentalmente normativas, pero me resultaban insuficientes, porque yo pensaba que esas normativas no encontraba los debates, empecé a buscar debates respecto a cómo se establecían, porque en las normativas uno encuentra reglamentos, o hay que hacer tal cosa, o lo que fuere, y me resultaba insuficiente. Además, porque como nosotros somos historiadores, desconfiamos de todo lo que leemos. Entonces empecé además a buscar, buscaba, por ejemplo, los archivos de la asistencia pública, que en Rosario tiene una presencia enorme. Bueno, los archivos de la asistencia pública no están, ¿sí? Pero sí encontré, pero eso a posteriori, encontré dentro como tomos encuadernados, desde sumarios a la asistencia hasta algunas visitas o notas, pero no, por ejemplo, esos registros públicos como de repente tiene Luciana. Sí, con los años encontré los registros que llevaba la policía. En el caso de las mujeres, ¿cómo las encuentro? Las encuentro porque encontré material complementario a estas normativas que se llaman en Rosario expedientes terminados, que eran notas de las mujeres para, por ejemplo, abrir un burdel, notas de los vecinos quejándose porque funcionaba un burdel, nota de los vecinos porque había música de determinada forma, notas donde también encontré lo mismo que Luciana, un fenómeno, estas mujeres que me decían, digamos, que no existían o que eran opacas o demás. Yo mirando simplemente cualquiera de esos tomos las encontraba en todos los tomos. Pero además, cuando empecé a mirar prensa, más sorprendida aún, porque en la primera página, digamos, de un diario como es el Diario de la Capital, y otro que también tiene mucha presencia, yo además miré los diarios, los leí diariamente, o sea, leí 60 años de diario, 40 años de diario, y después leí muchos materiales sueltos, leí también Caras y Caretas y otros materiales, y ahí las encontraba todo el tiempo, como notas municipales, como las referencias sanitarias, en el sector de policiales, en las cartas de vecinos. Con lo cual, una de las primeras sorpresas fue que la prostitución era absolutamente visible, no invisible. Solamente había que saber buscarlas, había que poder encontrarlas, y había que
escuchar qué cosas aparecían. Tampoco vamos a pensar que las fuentes son transparentes. Las fuentes, lejos de ser transparentes, dicen algunas cosas que también se dicen epocalmente. Por ejemplo, las prostitutas mandan notas cuando quieren conseguir lo que decía Luciana, que le bajen los impuestos, que le dejen transgredir una norma, y lo consiguen siempre, siempre. Únicamente no lo consiguen en 1932, donde se cierran los prostíbulos, lo cual resulta sorprendente porque después de casi 60 años que siempre consiguieron lo que querían, hasta, como digo, establecer casas a veces, tener más mujeres de las permitidas, etcétera, eso, digamos, es por lo menos sorprendente. En esas notas de estas mujeres, probablemente escritas por leguleyos, dicen cosas como nosotros que somos el mal necesario, o sea, usan algunas de las referencias de la época para conseguir sus objetivos, o nosotras que nos ocupamos, o por ejemplo, usan también contrastes con la ciudad de Buenos Aires para indicar que en Rosario se hacen más revisaciones que las que se hacen en Buenos Aires, que para conseguir que le rebajen los impuestos y para conseguir distintas cosas. Entonces, desde el punto de vista de la fuente, yo lo que hice fue un poco lo que dice Davidson, que es la combinación. Si yo hubiera mirado solamente una fuente, probablemente hubiera tenido una mirada más parecida a la que tuve cuando hice mi tesis de maestría, que no había revisado, por ejemplo, prontuarios policiales. Cuando yo me gradué como estudiante, como profesora de historia, una persona en una librería de viejos me dijo, mirá que la policía tiene todos los prontuarios, y la policía te va a decir que los prontuarios no existen, pero vos no le creas. Esa es una norma, eso que me dijo alguien, un señor mayor, lo incorporé como norma, porque en todos los lugares no existía nada, no existían expedientes terminados, no existían, porque a veces los empleados no querían, digamos, buscarlo. Entonces, miré en ese momento, entré haciendo, muy complicado fue entrar en el 89-90, mirar prontuarios, y miré 100. En ese momento no había camaritas como las que tenemos ahora, con lo cual me hacía, y esto funcionaba en una dependencia policial. Entonces la policía me hacía ir a las 9 de la noche, a horarios muy disparatados. Y ahí me di cuenta que, y no me dejaban mirarlos, sino que miré algunos, y me di cuenta que eso no era demasiado útil. Sin embargo, en el año 2007 volví, insistiendo después de un año, y revisé, y ahí encontré una cuestión muy particular que tiene que ver con el dinamismo y con las prácticas. Por ejemplo, sobre todo porque uno encuentra recurrencias. Ahí encontré que los burdeles no se llamaban como se llamaban, estas representaciones de que en el burdel que la ciudad decía que se llamaba Safo porque algún memorioso le puso ese nombre, pero ese era el nombre de una regenta. Encuentro el telegrama de la regenta con ese nombre, y en todos los lugares aparecía como el paraíso. Y no eran solamente francesas las regentas, eran francesas, holandesas, italianas, argentinas, etc. ¿Por qué? Porque uno las podía seguir a través de las revisaciones sanitarias. A través de las revisaciones sanitarias uno veía que era, a partir de la sanción, de la transgresión, quienes vivían en el burdel, o que las mujeres iban al burdel a trabajar, o sea, todo lo contrario de la noción de gineceo. Entonces, es cierto que los modos actuales de hacer historia, basados básicamente en la producción cuantitativista, impiden hacer estas cosas. Sin embargo, la mejor forma, me parece a mí, de producir miradas complejas es a través de la combinatoria de fuentes. Entonces, bueno, eso es. Bien. Luciana. Sí, bueno, tengo que leer los libros, tengo que partir de esa base honesta y pensar las fuentes, porque es un tema que
¿Me escuchan ahí? Estamos con Es dificultades. un tema que reviste muchísimas complejidades. Y además que, ahí me escuchan, a ver con la cámara, Ahora capaz mejor. que me escuchan bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, Bien. sí, ahora bien. Les decía que es un tema que reviste muchísimas dificultades. Ay, se nos desconectó. Sí, se desconectó. Sí. Si vos querés, yo voy a mostrar algunas imágenes. ¿Te Bien, parece? dale María Luisa, si vemos y pedimos disculpas. Ahí está volviendo. Ahí entró Luciana, a ver si. A ver si puedo, ahí está. Les decía que metodológicamente es armar un complejo de fuentes, como decía María Luisa, y por ahí la dificultad en lo local, en lo rural, estuvo dada por las implicancias de esas fuentes. En pueblos chicos, muchas de estas mujeres se quedaron y fueron sacadas de registro, entonces hay como una memoria también, digamos, respecto a las fuentes que es muy particular para trabajar lo rural. Y después que cada una de las circunstancias no, digamos, revestía lógicas de registro totalmente distintas. En Tandil va a haber libros, pero estas cartas al municipio no están registradas de la misma manera, entonces había que buscarlas desde otra entrada. En General Alvarado no va a haber ese tipo de registros, pero sí encontré las agendas de quienes desarrollaban el control sobre los prostíbulos. También todos los libros municipales fueron una gran fuente, y sobre todo los presupuestos. Cuando vi a las prostitutas en los presupuestos, digamos, eso tuvo otra forma, otro peso, otro como dato. Así que bueno, es el entrama, digamos, es establecer un complejo de fuentes para acercarnos a la problemática. Por ejemplo, yo no señalé, pero también usé desde... Rosario tiene censos municipales, anuarios estadísticos, entonces también usé eso que me permitía encontrar los números, hacer referencias, como decía Luciana, a las nacionalidades. No obstante, Rosario es una ciudad que ha fabricado una cantidad de memoria y de mitos en torno a la prostitución que son, la verdad que descorazonadores. Yo digo, la historia desencanta y la memoria encanta, y nosotros desencantábamos todo el tiempo cuando decimos, no, esto no era así, o esto era lo que escuchó alguien. Entonces eso ha sido un ejercicio complicado, ¿no? Entonces la combinatoria, y esto que eran francesas, que eran polacas, no es que no los hubiera, es que eran, si yo miro el número, por ejemplo, de mujeres a través de los prontuarios policiales, encuentro el mismo dato que Luciana, que eran mayoritariamente argentinas, aunque en los censos levemente son mayores las francesas o las extranjeras sobre las argentinas. Pero el problema es que tampoco puedo hacer como un corte o una torta, digamos. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen obligación de abrir sus prontuarios recién a partir de 1917. Que yo no encuentro los registros municipales así como libros de registros, porque supuestamente fueron eliminados. Yo no sé si esto ha sido así. Yo las reconstruyo a partir de las notas, las reconstruyo de otra forma, a partir de ese ejercicio casi microfísico y de un gran rompecabezas donde después las encuentro, o a través de las transgresiones, y porque antes de 1917 solamente se anotan las mujeres que transgreden. Entonces, a partir de alguna situación, digamos, de transgresión por lo que fuera. Entonces, pero aquellas que estaban anotadas antes de 1912 no tienen obligación de prontuariarse, con lo cual es difícil. Algunas de estos personajes, por ejemplo, que aparecen ligados también a seducir,
desde políticos locales hasta jefes de policía de Buenos Aires, que aparecen todo el tiempo como ligado a redes de tráfico, no la encuentro. Y ustedes pueden decir, y bueno, las fuentes policiales, aparece el sistema, siempre la perspicacia, fueron coimeados, etc. Pero resulta que estas fuentes policiales eran fuentes secretas. O sea, la policía las miró y las escribió hace 100 años, y las vi yo 100 años más tarde. Con lo cual, esto por lo menos se pone en entredicho, porque si yo le hubiera hecho caso a la policía, no había ninguna fuente policial. Y había muchísimos sistemas de registro. Entonces, el trabajo es muy, me parece a mí, muy microfísico, inclusive las fotografías las encontré también allí, a diferencia de lo que dice Luciana, las mujeres en Rosario están muy arregladas. Hay muchos conflictos por el tema de la ropa, que tiene una significación que a mí me sorprendió. En los prontuarios más viejos, en general dedicados a lo que la policía llamaba los fiolos, parte de las disputas es por la ropa. Y aparecen todas las voces, la prostituta, la regenta, el fiolo y otras mujeres, el policía que las levanta. Conflictos con respecto a los tapados de cibelina, conflictos con respecto a cosas que los varones se quieren quedar con ropas de las mujeres, que les sacaron los zapatos, y hay una situación de escándalo precisamente porque la mujer persigue al marido afuera de un burdel porque le sacó los zapatos. Con lo cual, entonces, digo, el trabajo es súper microfísico, el trabajo es como que exige, también como decía Luciana, un nivel de muchísimo cuidado, de atención y de sensibilidad de nosotras, historiadoras, y de respeto por las notas que por lo menos yo he encontrado en estos registros, unas notas muy sentidas, respecto, más allá de que muchas mujeres cambian su identidad, la policía lo tiene reclaro porque dice, todas cambian los nombres, como se van a otro burdel y cambian el nombre, o cuando tienen que hacer los prontuarios, ellas se tienen que anotar con serían sus partidas verdaderas, las mujeres también compran partidas, entonces así encuentro un personaje que una de esas partidas que se comercializó fue de la hija de Manuel Gálvez. Y esto habla del desconocimiento de la persona que vendió la partida. Porque, imagínense, cuando apareció una Gálvez con nombre francés que decía que se había ido a estudiar a Europa con la tía, qué sé yo, la policía y Manuel Gálvez, el escritor, le hacen un juicio. Y finalmente logran borrar el nombre de esta chica, que era una partida comercializada y que habían comprado. Lo que quiero decir entonces es que las vulneraciones se dan todo el tiempo. Y el tema de las fotos, las mujeres piden que por lo menos en Rosario, que les devuelvan las fotos, que le devuelvan las cartas, que le devuelvan a veces los diplomas. En un caso encontré hasta diplomas de alguien que ha hecho el magisterio, notas de una asociación española, bueno, e infinita cantidad de cosas, y en otros casos no. Entonces, y en otros casos yo veo las transformaciones a través de las fotografías, que deben mostrarse como si en la vida real, dice, normal, pero las mujeres están muy arregladas, aún las prostitutas comunes, porque el oficio de la prostitución era un oficio muy rentable. Y entonces les permitía, como dije, obtener ganancias rápidas. Por ejemplo, una de las regentas en 1933, cuando ya el reglamentarismo no existe más y Rosario es abolicionista, la policía los sigue vigilando. Entonces cuentan que se habían comprado 3 empresas de colectivos, no sé cuántos, una empresa de una fábrica de huevos, que habían comprado una serie de departamentos, etcétera, y que eso lo habían hecho, digamos, primero en términos legales. Lo que quiero decir es que implicaba, como bien decías vos, Luciana, ¿no es cierto?, un manejo del dinero muy superior al que de repente se obtenía trabajando en una fábrica o trabajando como doméstica, ¿no?, como personal doméstico. Bien, yo quería, para ir cerrando, si querías compartir las imágenes,
Y pensaba un poco cuando veía la que nos mostraba Luciana, que esas mujeres no eran muy diferentes de mis señoritas de la localidad de origen español que aparecían en las revistas de los 20. Si uno no supiera que provienen de esos archivos, podrían pasar como cualquier señorita de la localidad. Y eso me parece que es sumamente importante como para repensarlas desde, ya digo, localidades pequeñas y repensar, digamos, la visibilización, como en el caso de las huelgas que estamos conmemorando, de que no era solo el protagonismo en ese contexto, sino que hay que volverlas a estudiar, reinstaurándolas en esos escenarios desde otras lógicas y usando estos caminos y estos archivos con miradas diferentes. Bueno, yo no sé si se está exhibiendo la fotografía o no. ¿Está mal? ¿Lo estoy haciendo mal? Se ve el conjunto de imágenes. No, entonces, ¿ves? No se ve a Lulú. Entonces tengo que salir y tengo que ponerme así, y a lo mejor ahora compartir la pantalla, ¿verdad? Tengo que hacer eso, a lo mejor. A ver. ¿Así? Sí, Ahí está ahora perfecto. sí. Bueno, esta es la única fotografía erótica, digamos, para decirlo de alguna forma, que encontré en los prontuarios. Esta es Lulú. Lulú aparece en una cartilla, como si fuera una carta postal, en uno de estos prontuarios más viejos, de 1906, de los Fiolos. Está con una enagua y una cosa por el estilo. Esta es el Palacio de Higiene o la Asistencia, está en el centro de la ciudad. Esto es para marcar la importancia que tiene este lugar. Acá es donde van las prostitutas a hacerse las revisaciones, y tiene y en el costado, digamos, está el dispensario. Este es el dispensario de salubridad. Esto que ustedes están viendo, que tiene toda esta cosa vidriada, es donde las prostitutas van a hacerse las visitas de salud. Como ven, esto es una casa de familia que después sí fue adaptado como palacio de higiene, pero digo, tiene una centralidad y una potencialidad muy importante. Esto es, acá funcionó el dispensario de salubridad y el sifilicomio. Cuando ya se crea en 1914, se instalan los dos barrios prostibularios en este lugar, en esta calle, no la central, sino la segunda de la ciudad, y acá esto sí como una casa, digamos, de familia. Este es el burdel más caro de la ciudad, que se llamaba Paraíso. Les voy a mostrar unas fotos internas, me salieron un poco oscuras. Fíjense en que tiene un patio central, tiene este tipo de cuestión de patio cerrado, con vidriado, con habitaciones que dan todas a un espacio central. Esto, bueno, esta es una habitación que están arreglando, que me dejó el dueño mostrarlo, del Paraíso. Si ustedes observan, tiene toda una serie de filigranas que aluden, ¿no es cierto? Los burdeles probablemente eran burdeles temáticos, entonces, por eso, acá les voy a mostrar, fíjense en esta cuestión que remeda el paraíso árabe, las abluciones. Esto está en construcción. Él me hizo más o menos que decir que nunca lo iba a mostrar en la prensa, pero bueno, fíjense en que esto es lo que quedó y lo están arreglando. Es como el techo de las 1001 noches. Era la habitación donde se exhibían las mujeres, ¿no? Mujeres muy... Fíjense en el tipo de cuestiones. Estaban interviniéndolo en este momento. Estaba por venderse este burdel. Esta es una de las habitaciones, pero esto es lo que es el lugar. Bueno, esta es otra de estas marcas, el INRI, como dice la prensa, ¿ven? Uno de los burdeles que tiene un montón de casas anexadas también, con un patio central, un montón de palmeras y demás, y estas imágenes. Estas son latitas que se usaban, que se canjeaban por los servicios sexuales. Y acá hay otra, una dice 20, otra dice 50, esta dice 30. Como ven, probablemente sean de un burdel barato por las características. Este no, este es de un burdel francés que tiene
estas cuestiones que dicen discreción y seguridad. Es el Petit Trianon, tiene la marca del lugar. Este es uno de los burdeles también baratos, pero que tiene esta marca de Leda y el Cisne, que es la que seguramente servía para alertar, digamos, a los paseantes que andaban por este barrio y que los flaner, para que no les pasara desprevenido. Fíjense en que acá está Leda agarrando una especie de cisne alado, arriba hay un león que mira toda la escena acompañado de todas estas flores, ¿no? Y al lado, esto también es un burdel, arriba también hay un casquete, mujeres con casquetes de flores y demás. A ver, dejo de compartir. Bueno, estas son algunas de las imágenes que bueno, hay otras, pero me parece que son algunas que son de lo más significativo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias María Luisa, Luciana, por compartir este panel y permitirnos, bueno, en esta tarde a todos quienes nos hayan acompañado de lo que es sus saberes profesionales en relación a esta arqueología de la mala vida. Agradecemos a los organizadores y en especial a Patricia Sampaoli por habernos invitado a armar este panel, y bueno, les deseamos unas hermosas jornadas. Buenas tardes.